Y ya estamos con nuestra invitada del último bloque, es Laura González Velasco, que ella es educadora popular, educadora feminista. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Y la idea de traerte es, porque se están diciendo, y lo hablábamos un poco con la diputada Ferreira, ¿no? Esta idea de que se repiten tantas mentiras en torno a lo que es la educación sexual integral, que un poco cansa tener que empezar a explicar desde lo básico. Pero bueno, para eso te trajimos y para que nos cuentes realmente qué contenidos se dan, porque en estos mensajes de WhatsApp que están circulando con tanta fuerza se hablan barbaridades como que las docentes los obligan a bajarse los pantaloncitos a los nenes y a tocarse las partes íntimas entre ellos, que hay un día que van vestidos los varones de nenas y las nenas de varones, o que les pasan películas pornográficas para que aprendan posiciones sexuales. ¿Qué hay de eso? Mira, hay muchísima información circulando que es mala información, que son mitos, que son mentiras. Y en verdad es muy complicado porque si bien hace 12 años que tenemos la Ley de Educación Sexual Integral y se ha hecho formación docente y hay un equipo nacional que está muy capacitado, con buenos materiales elaborados, sin embargo todavía no ha llegado la educación sexual integral al conjunto de las escuelas. Tenemos hoy que dar un debate que es muy importante porque en la Argentina 1 de cada 5 niñas sufren abusos intrafamiliares. La educación sexual integral entre sus contenidos tiene justamente la prevención de las formas de abuso, de acoso, de la prevención de la violencia hacia las mujeres, y esto es fundamental porque si efectivamente no existiera una ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, las familias seríamos dueñas de nuestros hijos. ¿Y qué pasaría con estas familias que cometen abusos intrafamiliares? Ahora, Laura, se habla de la ideología de género como si fuese un monstruo, ¿no? ¿A qué se refieren quienes están en contra cuando tildan a los contenidos o lo que se pretende enseñar como ideología de género? ¿Y por qué le tienen tanto miedo, tanto pavor? Mira, la mayoría de estas organizaciones que dicen con mis hijos no te metas, en verdad son organizaciones financiadas por una parte de las iglesias más fundamentalistas, una parte de la Iglesia Católica y una parte de iglesias evangélicas, yo digo las más retrógradas, las más cavernícolas, ¿no es cierto? No, ni siquiera la mayoría de las religiones están en esta postura que es realmente ilegal, porque plantean que no todos los contenidos de la educación sexual integral tienen que llevarse adelante. Por ejemplo, cuestionan lo que es el respeto a la diversidad sexual, siendo que además, perdóname, existe una ley de matrimonio igualitario en la Argentina, existe una ley de identidad de género. Pidieron que se derogue en la marcha Sí. del domingo. Por eso, cuando uno pregunta o una pregunta en un mano a mano qué es la ideología de género, mayormente no saben qué contestar. Ahora, como bien decís, Mariana, el otro día en el escenario dijeron que estaban en contra de la ley de identidad de género, dijeron también que estaban en contra de que las mujeres jugaran con autitos y los varones con muñecos, porque era cambiar los roles y en verdad las mujeres teníamos una misión y que era la maternidad. Yo creo que realmente se están diciendo cosas que van muy para atrás respecto de los derechos en los que hemos avanzado como sociedad para ser más igualitarios. Pero ¿cuáles son los contenidos en definitiva? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son las herramientas que se construyeron estos 12 años de aprobada la ley? Mira, la educación sexual integral es fundamental por una parte desde un aspecto preventivo para prevenir formas de abuso, formas de acoso, violencia hacia las mujeres para el Ni Una Menos, aprender a respetar la diversidad sexual, aprender también que hay que promover la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre varones y mujeres. Todos estos son contenidos que se van graduando desde la educación inicial, pasando por el primario, por el secundario, hasta la educación terciaria. Hay quienes dicen, bueno, los obligan a ser homosexuales. De ninguna manera. Bueno, es un absurdo. La verdad que realmente da vergüenza tener que contestar esto, ¿no es cierto? Lo que se enseña en la escuela desde la educación sexual integral es a respetar que existen distintos tipos de familias, que existen diversidad en los deseos de la sexualidad.
La peligrosidad es una parte, ¿no? Porque esto del abuso, del acoso es muy importante, porque si no es la escuela el lugar donde los chicos y las chicas aprenden qué cosas no quieren que les hagan con su cuerpo, que tienen derechos sobre su cuerpo y sobre su subjetividad, ¿dónde lo podrían decir? Y aparecen casos donde después de una clase de educación sexual hay niñas que se animan a decir que tuvieron una situación de abuso por parte de un familiar o por parte inclusive de un personal de la escuela, ¿no es cierto? Entonces, esto es una herramienta fundamental. Ahora, además de la cuestión de prevención de embarazo adolescente también, ¿no? Cada 3 horas en la Argentina una menor de 19 años es madre, una menor de 15 años es madre cada 3 horas, cada 5 minutos una menor de 19 años, ¿no? La UNICEF ha alertado, tiene que haber educación sexual integral en las escuelas, pero además de la cuestión de la peligrosidad, está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de el deseo, de la libertad en el desarrollo de la sexualidad. ¿Por qué se le tiene tanto miedo? Mira, yo creo que venimos en un tiempo de ampliación de derechos donde, bueno, del Ni Una Menos para acá ha habido un proceso muy importante que se vio en las calles, incluso este año con el debate acerca del aborto legal, intergeneracional, pero también con mucha participación de las y de los jóvenes, e inclusive en ese proceso quienes estaban en contra del aborto decían que la educación sexual era importante. Entonces, este empoderarse y este decir que la educación sexual nos hace más libres, permite sociedades más igualitarias, me parece que genera una reacción por parte de aquellos sectores que son muy conservadores, que son muy retrógrados y evidentemente están financiados porque no es solamente en la Argentina, sino que en otros lugares de América Latina han aparecido estos mismos grupos con Mis hijos no te metas, diciendo la más de las veces, digamos, movilizando gente y diciendo cosas que ni ellos mismos saben bien a qué se están oponiendo. Laura, también en relación a eso nos parecía interesante que nos cuentes cómo es el trabajo también de supervisión, porque estos contenidos no es que cada docente lo hace particular y decide qué cosas quiere enseñar, sino que hay todo un trabajo de los ministerios de educación de las provincias, hay un consejo asesor, hay materiales que se discuten. Totalmente. Inclusive una de las cuestiones que apareció tan discutida respecto de la reforma en diputados de la ley 2650, la de educación sexual integral, ya está sostenida por una resolución de este año, de mayo de este año, del Consejo Federal de Educación, que integran todos los ministros de Educación y el ministro de Educación Nacional, y que plantea que todas las provincias tienen que aplicar esta ley nacional y existe lineamientos curriculares, existen cuadernillos, hay una cantidad de materiales que orientan qué contenidos se trabajan y cómo en cada uno de los niveles educativos. Y están también en relación con el marco normativo internacional, no es que es una idea que se le ocurre a los ministros de cada provincia. ¿Esto está encadenado también con otros contenidos o no? Sí, totalmente. Inclusive se confunde muchas veces qué es la sexualidad. La sexualidad no es solamente la genitalidad, ¿no? El conocimiento de los genitales, de los órganos reproductores, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? Cómo funciona la anticoncepción para poder definir cuándo y cómo querés o elegís la maternidad o la paternidad. Es algo que se trabaja en la educación secundaria, por ejemplo, pero en la educación inicial lo que se trabaja son contenidos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, que tienen que ver con el desarrollo de la afectividad. Estos también son contenidos de educación sexual integral muy importantes e incluso el poder asumir roles, varones y mujeres que sean más igualitarios. Nosotros decimos esto de que los asusta tanto a algunos sectores muy conservadores, muy tradicionales, ¿no? Se asustan de que un niño juegue con un bebé. Un niño varón. Sí, o una nena con el autito, ¿no? Una nena con el autito. Cuando hoy las mujeres manejamos, cuando hoy los varones aprenden a cuidar amorosamente a sus hijos desde pequeños, seguramente van a poder asumir una paternidad que comparta el cuidado y las tareas domésticas, el cuidado de niños y niñas para tener, unas relaciones de parejas que sean más igualitarias. También se está discutiendo toda la cuestión de las licencias por paternidad y maternidad, que a nivel secundario también me parece súper interesante que ahí la ESI también propone trabajar esos roles. Totalmente, por eso decimos que la mayoría de la gente, acuerda con esto. De hecho, la ley hace 12 años se votó, es una ley que llegó con consenso, pero hoy la mayoría de las familias, de los educadores, de las educadoras, de los centros de estudiantes, están a favor que se implemente la educación sexual integral. La reclaman porque es un derecho. Muchas gracias, Laura Aman, por haber venido.
Es un temón y la verdad que duele mucho tener que explicar algo que se aprobó y se llegó a consenso en el Congreso 12 años atrás, ¿no? Y volver a empezar. Pero bueno, seguiremos batallando para que entiendan que la ESI, la educación sexual integral, es un derecho de las niñas, los niños, los niñes también, y no una decisión de los padres si quieren o no quieren. Que hay contenidos acordados a nivel legal, legislativo, entre los ministerios de todas las provincias, y que en base a todo ese marco se debe dar, no se discute. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Punto Género. Chau.